El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rompió el lenguaje diplomático habitual en su discurso nocturno del 7 de mayo de 2026, dirigido a una nación de 40 millones de personas que viven bajo la constante amenaza de ataques con misiles. En una sola declaración, el mandatario definió la propuesta de alto el fuego de Vladimir Putin como una simple solicitud de permiso para llevar a cabo una celebración militar. De acuerdo con las declaraciones del líder ucraniano, la Federación Rusa, que ha mantenido bombardeos nocturnos sobre ciudades ucranianas durante más de 4 años, buscaba una pausa temporal no para avanzar hacia la paz o la diplomacia, sino para asegurar el desarrollo de su desfile anual en la Plaza Roja de Moscú. Zelensky rechazó la petición de suspender las hostilidades por un periodo de 2 días, argumentando que el propósito real de Moscú era marchar de forma segura durante 1 hora para luego reanudar las operaciones militares y los ataques contra la población de Ucrania. El origen de la tensión política se remonta al 4 de mayo de 2026, cuando el Ministerio de Defensa de Rusia anunció a través de una aplicación de mensajería respaldada por el Estado la declaración de un alto el fuego unilateral programado del 8 al 9 de mayo. Esta fecha coincide con las celebraciones del Día de la Victoria, festividad rusa que conmemora la derrota de la Alemania nazi por parte de la Unión Soviética en 1945. Aunque el Kremlin presentó la medida bajo una justificación humanitaria, como un gesto de buena voluntad y una señal de moderación operativa, los informes de seguridad indicaron motivos logísticos y estratégicos diferentes. El desfile en la Plaza Roja se organizó este año sin la participación de equipo militar pesado, como tanques, vehículos blindados o sistemas de misiles, marcando la primera ausencia de este tipo de armamento desde el año 2007 debido al desgaste de material en el frente y a la necesidad de preservar los recursos disponibles. La seguridad en la capital rusa se convirtió en el factor crítico para la propuesta de tregua planteada por el Ministerio de Defensa. Durante la misma semana del anuncio, las Fuerzas de Defensa Aérea de Moscú reportaron una intensa actividad debido a la llegada de vehículos aéreos no tripulados de origen ucraniano. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, confirmó la interceptación de 14 drones dirigidos contra la capital en un periodo de solo 14 horas, incluyendo un impacto directo contra un edificio residencial de gran altura en la calle Mosfilmovskaya, situado a unos 6 kilómetros del Kremlin. Ante el riesgo inminente de nuevos ataques que pudieran afectar el desarrollo del desfile oficial, las autoridades rusas desplegaron cientos de sistemas de defensa aérea en el área metropolitana de Moscú, establecieron un estricto cierre de seguridad de estilo militar y coordinaron con los operadores de telefonía móvil un apagón del servicio de Internet en Moscú y San Petersburgo a partir del 7 de mayo, con el objetivo de interferir las señales de navegación de los drones ucranianos. En este contexto de vulnerabilidad logística y operativa, es donde el gobierno ruso solicitó a Ucrania una pausa en las acciones de combate. La respuesta del gobierno de Ucrania ante la propuesta rusa se basó en los registros operativos de los días previos al discurso presidencial del 7 de mayo de 2026. El 5 de mayo, 2 días antes de la alocución nocturna de Volodymyr Zelensky, Ucrania había implementado su propio alto el fuego unilateral a partir de la medianoche, sin establecer condiciones previas ni demandas al bando contrario. Según los datos oficiales publicados por las autoridades ucranianas, las Fuerzas Armadas rusas no cesaron sus operaciones y ejecutaron un total de 1.820 ataques contra territorio ucraniano durante las primeras 10 horas de vigencia de dicha tregua. Estas acciones militares afectaron a todos los sectores activos del frente e incluyeron el uso de drones, bombardeos de artillería, bombas aéreas guiadas y lanzamientos de misiles dirigidos contra la infraestructura energética del país, registrándose combates en cada una de las regiones donde los ejércitos están en contacto. Entre las agresiones documentadas por el mando ucraniano durante el cese al fuego voluntario, se constató el impacto de un misil ruso contra un jardín de infancia en la localidad de Vilopilla, situada en la región de Sumy. El ataque causó la muerte de 2 personas
y destruyó por completo el edificio educativo, el cual se encontraba vacío en ese momento por haberse producido el bombardeo antes del inicio del horario escolar. El presidente Zelensky presentó estas cifras de forma pública como datos objetivos para ilustrar el rechazo material de la Federación Rusa a la preservación de vidas. La posterior solicitud de Moscú de respetar una tregua para su propio desfile oficial, tras haber vulnerado la iniciativa ucraniana en 1820 ocasiones en menos de medio día, constituyó el núcleo fáctico de la respuesta de Kiev, que calificó la petición rusa de inconsistencia táctica. De forma simultánea al rechazo verbal del alto el fuego, las Fuerzas Armadas de Ucrania ejecutaron una operación aérea masiva durante la noche del 7 de mayo de 2026, empleando un contingente de 347 drones lanzados en dirección a territorio ruso. Este ataque afectó a 20 regiones de la Federación Rusa y se registró formalmente como la segunda incursión aérea de mayor envergadura llevada a cabo por Ucrania en los 4 años y 3 meses transcurridos desde el inicio de la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022. La Comandancia Militar de Kiev definió esta ofensiva como una respuesta simétrica y documentada ante el volumen de violaciones previas sufridas en su propio territorio, en un escenario donde el mandatario ucraniano actual ha mantenido la jefatura del Estado desde el comienzo de las hostilidades, rechazando en su momento las propuestas de evacuación de los servicios de inteligencia occidentales y coordinando la defensa nacional desde la capital. Las transformaciones en el significado político y operativo del Día de la Victoria en Rusia han generado repercusiones a nivel internacional a partir de mayo de 2026. Históricamente, el 9 de mayo conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que supuso la pérdida de entre 26 y 27 millones de ciudadanos soviéticos, incluidos millones de ucranianos. Bajo la administración de Vladimir Putin, esta fecha se convirtió en la pieza central de la narrativa nacional estatal, a pesar de que la propia Unión Soviética solo organizó 4 desfiles militares en la Plaza Roja entre los años 1945 y 1991. Sin embargo, las medidas de excepción aplicadas en Moscú durante 2026, caracterizadas por el despliegue extraordinario de defensas antiaéreas y la suspensión de las redes de comunicaciones móviles en la capital, evidenciaron un cambio en las condiciones de seguridad interior del país. La postura fijada por el gobierno de Ucrania, sumada a la advertencia explícita de que no se podía garantizar la seguridad de mandatarios extranjeros en el espacio aéreo ruso ante la oleada de drones, provocó alteraciones inmediatas en las agendas de las delegaciones diplomáticas internacionales invitadas a Moscú. A pesar del consenso mayoritario de no asistir, 2 jefes de Estado europeos se personaron en la tribuna oficial de la Plaza Roja el 9 de mayo. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, confirmó su asistencia y viajó a la capital rusa, definiendo su presencia como una muestra de la autonomía de la política exterior eslovaca frente a las directrices de la Unión Europea. Asimismo, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, participó en los actos oficiales, manteniendo la línea de equilibrio político de su gobierno entre las aspiraciones de ingreso a la Unión Europea y los vínculos históricos con Moscú. Por el contrario, otros líderes cancelaron su asistencia tras las declaraciones de Kiev. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, quien había participado en ediciones anteriores del Día de la Victoria, anunció formalmente que no viajaría a la Federación Rusa en esta ocasión. El impacto a largo plazo de los acontecimientos de mayo de 2026 radica en la documentación fáctica de las posturas de ambos estados en conflicto. Las declaraciones emitidas por la presidencia ucraniana el 7 de mayo quedan registradas como parte de la cronología oficial de la guerra, sumándose a otras decisiones clave tomadas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.
La negativa de Ucrania a conceder una tregua temporal de 1 hora para fines ceremoniales, contrapuesta a la exigencia de un cese definitivo de las hostilidades y al registro de 1.820 violaciones previas en su propio territorio, define el estado actual de las relaciones bilaterales y la imposibilidad de avanzar en marcos de negociación a corto plazo bajo las condiciones propuestas por el Kremlin. Para un seguimiento continuo de los acontecimientos en desarrollo y análisis detallados de la situación geopolítica internacional, recuerde suscribirse a este canal informativo.